inmenso refuxio de seres extraordinarios. Nel encontramos múltiples formas de beleza infinita. Un claro exemplo é o fascinante hipocampo ou cabalo de mar. Aparenta tan frágil, delicado e enigmático. Non obstante, para os gregos e para os romanos, os cabalos de mar representaban a forza, o poder. Historias inspiradas na súa forma, esa elegante fusión entre un peixe e un cabalo. Capaces de cabalgar sobre as ondas, estas criaturas eran as encargadas de tirar do carro do deus do mar, coñecido como Poseidón ou Neptuno. Este enigmático animal é un peixe moi peculiar, cunha bioloxía e un comportamento único no reino animal, xunto cos seus parentes máis achegados, as non menos singulares agullas bravas e os espectaculares dragóns de mar, constitúen a familia dos signátidos, palabra que significa mandíbula fusionada. Son moitas as características que fan destes pequenos animais mariños seres únicos na natureza. Os cabalos de mar non se caracterizan por seren grandes nadadores. Móvense con lentitude e elegancia incluso ante calquera tipo de ameaza. A súa estrategia de defensa é o engano. Camúflanse para disimular a súa presenza. Por iso adoitan vivir en zonas limitadas a uns centos de metros cadrados. A reducida capacidade de natación destes peixes débese a unha serie de limitacións impostas polas características das súas aletas. Carecen de aleta caudal e de aleta ventral. Así que as aletas que toman protagonismo na natación son a dorsal que os impulsa cara adiante e as pectorais para ir en cara dereita ou cara esquerda. Con todo, non son os máis lentos da familia. Os incribles dragóns de mar son os reis dos movementos suaves e armoniosos, garantidos polas súas aletas e toda unha serie de apéndices e prolongacións dignas dun desfile de disfraces. En cambio, as pacíficas agullas bravas, que poden vivir en augas doces ou salobres, teñen unha forma máis estilizada e son máis áxiles e escorregadizas. Nalgúnha especie de agulla brava existe aleta caudal, o que lles proporciona unha velocidade envexada por dragóns e cabalos de mar. Ningunha especie de signátido ten escamas. En lugar de escamas, a súa pele está recuberta dunha substancia viscosa, suave ao tacto e escorregadiza. Baixo a pele agóchase unha auténtica armadura ósea, formada por multitude de pezas perfectamente ensambladas e deseñadas para realizar movementos precisos coas diferentes partes do corpo. Esta perfecta engrenaxe fai posible que o cabalo de mar se poida suxeitar coa cola a case calquera elemento dispoñible. A orixinalidade destes animais vai máis alá. Son os únicos no reino animal que quedan preñados. Sí, son os machos os que se encargan dos labores de crianza dos seus fillos. As femias producen os ovos que posteriormente depositan no corpo do macho. A pesar de ser unha icona da rica biodiversidade dos nosos océanos, ata hai pouco descoñecíanse moitos aspectos destes animais. No Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo, do Consello Superior de Investigacións Científicas, o grupo que coordina o doutor Miquel Planas estuda a bioloxía e ecoloxía dos signátidos. Los signátidos son un grupo de peces que tienen una característica común, que es que han fusionado las dos mandíbulas para formar un hocico, que es como un tubo largo que funciona a modo de aspiradora para succionar el alimento con el que se nutren.
está compuesto por unas 300 especies bastante diferentes entre unas y otras, que comparten ciertas características además del hocico, como por ejemplo el cuidado paterno, que es una característica fundamental en este grupo y que consiste en que los machos son los que se encargan del cuidado de los huevos y de los embriones. Se han desarrollado a lo largo de la evolución una serie de estructuras más o menos complejas que van desde que la hembra deposita los huevos directamente en una especie de matriz fluida o semipegajosa en el vientre del macho y los huevos quedan absolutamente expuestos al exterior. Nos encontramos en el otro extremo el de los caballitos de mar, que es una característica única en el reino animal, en los cuales encontramos un saco incubador, que es un saco donde, una vez introducidos en él los huevos por parte de la hembra, se desarrollan los futuros caballitos de mar, que es un proceso que puede durar entre 2 y 4 semanas. Entre los dos extremos nos encontramos una situación intermedia más o menos desarrollada, que está constituida por unas láminas que recubren casi totalmente o parcialmente a los huevos, a la masa de huevos que depositó la hembra. As diferenzas que existen entre unhas especies e outras son o resultado de procesos evolutivos. Charles Darwin dixo: desenvolvéronse e estanse desenvolvendo a partir dun principio tan sinxelo infinidade de formas, as máis fermosas e portentosas. Os restos fósiles permítennos retroceder no tempo e ofrecer claridade sobre a súa evolución. Os cabalos de mar viven en todos os mares do mundo. O extraño é que haxa un só lugar na Terra onde se descubriron as súas formas fósiles. Este lugar é probablemente o último onde calquera esperaría atopalos. Nos Alpes. This site in the Tunitze Hills is really a seahorse's treasure trove. So many different species of cygnetids were unearthed here that based on them we can really get some idea of the seahorse's evolution. This common ancestor probably looked like this. It was thin, approximately 10 to 15 centimeters long and very pipefish-like. This is the first species. It's not a seahorse. It's a pipe horse or a sea dragon, Hippocalyptis aedes. This is the only known fossil form of a pipe horse on Earth. This little beast here, which is almost invisible to the naked eye, is the pygmy pipe horse, Hippotropiscus franki, the only known fossil of a pygmy pipe horse on Earth. It's believed that pygmy pipe horses are one of the evolutionary links between the pipe fishes and seahorses. Later in the course of evolution, these pipe horses started to swim upright with the vertical body posture. This here is the most famous of them all. It's the fossil form of seahorses, Hippocampus sarmaticus. Now suppose that the floating debris containing all these seahorses entered a sea current. Even a moderate sea current with the velocity of 1 decimeter per second could easily disperse them over great distances of several hundred kilometers in 1 month. In the biological literature, this hypothesis is well known as the seahorses rafting dispersal, and these fossils here confirm it. But where did they come from? Our research showed that these species are most similar to the extant relatives nowadays living in the seas of Indonesia and Australia, the region that, based on the genetic research, biologists consider as the origin place of seahorses. Os restos fósiles resultan moi ilustrativos. Permiten establecer hipóteses da evolución. Pero hoxe existen técnicas máis precisas de bioloxía molecular e de xenética que logran profundar moito máis na orixe e na especiación dos ignátidos. Los datos genéticos han permitido establecer las relaciones evolutivas entre toda esta diversidad, o entre una gran parte de toda esta diversidad de tipos de signátidos. Y así se distinguen los signátidos que tienen la bolsa en el tronco, como los Nerophis, los Entelurus, y los signátidos que tienen la bolsa en el abdomen o en la cola, como los caballitos de mar,
muchos otros peces pipa. En definitiva, los datos genéticos permiten consolidar estos dos grupos como los más divergentes evolutivamente dentro de los signátidos. Se ha asociado la pérdida de determinados genes involucrados en la mineralización de los dientes con la pérdida de estas estructuras en los signátidos. Y ya otro rasgo muy relevante y muy único en vertebrados, que es la gestación masculina de estas especies, pues en la evolución de este rasgo parece que hay involucrados procesos de duplicación génica y parece que tienen un rol muy importante en ayudar a la incubación y eclosión de los embriones dentro de la bolsa masculina. A nivel global, la zona indopacífica, la zona del sur de Australia, es un centro de acumulación que de hecho concentra pues, más del 40% de los signátidos. Esto es compatible igualmente con los procesos de diversificación mediados por corrientes marinas y con los procesos de especiación en otras zonas, como por ejemplo el área atlántica. Los mecanismos de migración y conectividad genética pueden representar mecanismos de cambio genético en el espacio y en el tiempo. Retrocedamos no tempo uns 250 millóns de anos. Un dos feitos máis significativos foi a aparición do océano de Tetis, que máis tarde, no Mioceno, deu lugar ao mar de Tetis, onde se formaron os fósiles máis antigos de signátidos. Hai 50 millóns de anos, produciuse un quentamento rápido do planeta, que con subidas de temperatura de ata 7 grados centígrados, permitiu manter un clima temperado e a expansión da vexetación. A separación de Australia e da Antártida fixo cambiar as correntes ecuatoriais, arrefriou as augas que separan ambos os continentes e conxelou a Antártida. En consecuencia, produciuse un arrefriamento global do planeta, que favoreceu a expansión de praderías e bosques adaptados ás novas temperaturas. Europa, Grenlandia e América do Norte tamén se escindiron do que se denominou continente Laurasia. Máis tarde, no Oligoceno, hai 30 millóns de anos, desapareceu o mar de Tetis, levantáronse os Alpes e formouse o mar Mediterráneo. Ata daquela, os continentes actuais estaban en contacto, o que favorecía o desprazamento de especies dunhas zonas a outras. No caso dos cabalos de mar, crese que a súa orixe foi anterior á formación do mar de Tetis e sitúase no Indo-Pacífico. A partir de aí, producíronse basicamente 3 liñas de diversificación de especies. Unha no propio Indo-Pacífico, onde se encontran as especies viventes máis antigas de cabalos de mar, e que puideron alcanzar o Atlántico. Outra no Pacífico e unha terceira, difícil de establecer, pero que puido ser a orixe de especies atlánticas logo da desaparición do mar de Tetis. A enorme diversidade reinante no Indo-Pacífico puido ser ocasionada pola creación de barreiras xeográficas como o peche de Panamá ou o peche do mar de Tetis, que conectaba o Índico co Océano Atlántico. A pesar da súa antigüidade, os signátidos son peixes relativamente modernos. Evolucionaron moi rapidamente a partir dun devanceiro común parecido a unha agulla brava e que deu lugar a 4 liñas evolutivas independentes. O primeiro gran cambio prodúcese no océano. Fusiónanse as mandíbulas, aparece o exoesqueleto e o macho incuba os ovos pegados ao corpo. 15 millóns de anos máis tarde aparece un saco incubador primitivo nos machos. Hai 40 millóns de anos xorden os primeiros cabalos agulla pigmeos, que presentan un saco incubador totalmente cerrado e cola prensil. Finalmente, no Mioceno, adquiren a postura erguida. Os cabalos de mar ou hipocampus e as súas curmas, as agullas bravas, non están presentes só en zonas tropicais, tamén nos complacen coa súa presenza nas costas europeas. La mayoría de las especies de signátidos, sobre todo las más exóticas, las más agraciadas desde un punto de vista también estético, se encuentran en la zona del Indo-Pacífico. Y aquí en Europa tan solo tenemos 2 especies de caballitos de mar, el Hippocampus gutulatus y el Hippocampus hippocampus. Y en cuanto a peces pipa tenemos poco más de una docena de especies. El caballito de mar tiene un cuerpo que
todo el mundo conoce, con esa cabeza característica formando un ángulo recto con el cuerpo. Y luego, en el caso de los machos, es muy característico ver el saco incubador que tiene justo donde empieza la cola, que es único en el reino animal. Mientras que en los peces pipa encontramos una forma alargada, como si fuera una anguila, con una cabeza que continúa en línea recta con el cuerpo. Y luego encontramos distintos tipos de morfologías y de características biológicas y ecológicas dependiendo del tipo de especie. Hay especies que viven en la zona intermareal, suelen ser especies adaptadas exclusivamente a ese tipo de ambientes muy fluctuantes y suelen vivir debajo de piedras, camuflados, en contacto bastante con el sedimento, y por tanto eso ya nos indica que seguramente el tipo de alimento que van a encontrar en estos ambientes es muy diferente comparado con otras especies como pueden ser los signátidos del género Signatus, como el Signatus acus o el Signatus tifle. Son especies de más profundidad que tienen un tamaño bastante considerable, pudiendo llegar incluso a los 50 centímetros de longitud, y que son especies muy asociadas a las praderas de fanerógamas y de otros vegetales marinos, de tal modo que es en estas praderas donde encuentran alimento, que suele ser el zooplancton que vive alrededor de estas plantas. El proyecto Hippocampus era un proyecto en el que queríamos empezar a tener información sobre cualquier aspecto relacionado con caballitos de mar fundamentalmente, y en el que también tratábamos de empezar a desarrollar técnicas de cría en cautividad de estas especies. El proyecto Hippoparques va más allá por cuanto hemos ampliado el horizonte de especies con el que trabajamos y se estableció con el objetivo de poder estudiar cualquier especie de signátido presente fundamentalmente en dos parques nacionales marítimos españoles, el de las Islas Atlánticas en el Atlántico y el del archipiélago de Cabrera en el Mediterráneo. ¿Por qué pretendemos realizar este proyecto? Pues básicamente porque primero son un grupo de especies que prácticamente se desconoce la mayoría de aspectos ecológicos y biológicos de ellas en nuestras latitudes, y en segundo lugar porque al tratarse de parques nacionales tenemos la posibilidad de poder hacer reservas en determinadas zonas con el fin de poder conservar la presencia y la biología de estas especies en el medio natural. Habitan zonas pouco profundas, próximas á costa, onde a vexetación é máis intensa. Non nos vemos, pero están aí, confiados, tímidos, pasan desapercibidos entre as plantas mariñas de gran tamaño que lles ofrecen protección e unha gran cantidade de alimento. Son cazadores visuais. Os seus pequenos ollos móvense de xeito independiente un do outro. Teñen unha visión case completa do que ocorre en derredor de sí. A estrutura do corpo xoga un papel fundamental á hora de encontrar alimento. Permítelles moverse con sixilo e achegarse moito á súa presa. A boca, un fociño alongado en forma de tubo non ten dentes. En lugar de mastigar, succiona con gran rapidez. Pero esta succión só é efectiva a distancias curtas. Se teñen que desplazarse para conseguir alimento, a preguiza gaña. Prefiren esperar a que pase un bocado máis fácil de capturar. A súa dieta compóñena fundamentalmente pequenos crustáceos e outro zooplancto, pero algunha especie pode chegar a ser caníbal e non teñen reparo en alimentárense das súas propias crías, aínda que tampouco resulta tan fácil. Auténticas máquinas devoradoras, en ocasións, capturan presas tan grandes que poden chegar a traguarse. Vense obrigados a comer de forma constante porque o seu aparato digestivo é demasiado curto e pouco eficiente. A cola prensil dos cabalos de mar favorece o agarre ás estruturas vexetais, algo moi importante cando se vive en zonas de augas pouco profundas, sometidas ás correntes e ás ondas costeiras. A distribución e a abundancia de cabalos de mar e agullas bravas depende da existencia dun hábitat axeitado
no que poidan alimentarse e pasar inadvertidos. As algas e as plantas mariñas ocupan amplas extensións dos fondos superficiais. Poden alcanzar os 40 metros de profundidade. Están presentes en mares cálidos e temperados e forman as denominadas praderías mariñas. Estes bosques somerxidos son o berce, a despensa e o refuxo de miles de especies mariñas e supoñen tamén o fogar predilecto da agulla brava e do cabalo de mar. Pueden estar sobre fondos duros en los que nos encontramos generalmente como dominantes grandes algas pardas, tipo laminaria, tipo cistoseira, macrocistis, o podemos encontrar fondos, lo que se denominan praderas marinas, en los que el sustrato base es arena y ahí dominan pues, fanerógamas marinas con sus propias flores y sus propios frutos. Estos organismos, que pueden tener 1 metro, 2 metros, o las fanerógamas igual medio metro, generan ambientes totalmente diferentes entre las partes superiores y las partes inferiores, de la misma manera que sucede con un bosque tropical. Parejo a estos bosques hay numerosos organismos que viven sobre el dosel que generan pues, las algas o las fanerógamas, lo que serían epibiontes. Y ahí nos encontraríamos numerosas algas, laminares, filamentosas, nos encontraríamos numerosos animales, copépodos, anfípodos, y esos animales son el sustento del alimento de los ignátidos. Estos bosques es necesario tenerlos en cuenta a la hora de conservar, porque son la base de todas las cadenas tróficas. Os ignátidos son mestres na arte da camuflaxe. Sí, poden confundirse co medio e así defendérense de posibles predadores. Aínda que, unha vez que os descobren, pouco teñen que facer. Xa non hai escapatoria. Ou sí? Porque a súa armadura ósea non resulta apetitosa para calquera predador. Son exemplo de fidelidade e romanticismo. Adoitan vivir coa mesma parella toda a vida, aínda que, se son fieis ou non, é outra historia. Depende da proximidade de máis femias. O importante é a reprodución. A súa dócil apariencia engana. Na época de apareamiento, a rivalidade entre machos e femias faise patente. Ambos os sexos compiten por aparearse. Recorren á forza e incluso á violencia para botar fora aos seus competidores. O que se retira ao adversario, comezan os achegamentos. Relacións moi estreitas, cheas de aloumiños e abrazos. Preámbulo dunha fermosa danza na que ambos flotan coas colas entrelazadas polo fondo do mar. O macho bombea auga polo saco preparándose para recibir os ovos. A parella engánchase e a femia introduce o seu órgano desovador no saco do macho. Ao entraren os ovos no saco, o macho fertilízaos e protéxeos físicamente entre 2 e 4 semanas ata que nacen. Pero non ten sempre un final feliz. O traspaso de ovos exixe unha coordinación perfecta e non sempre se logra. Menos sofisticadas, as pacíficas agullas bravas móvense moito. A femia persegue o macho, menea o corpo e dá voltas arredor del. Cando están á mesma altura, enfrontados, acarícianse. O macho excítase, unen os seus corpos e a femia deposita os ovos na parte inferior do abdome ou da cola do macho. Quedan aí fixados ata que emerxen os futuros peixes. Algo curioso é que as agullas bravas poden aparearse e incubar ovos de distintas femias á vez. Machos y hembras están perfectamente sincronizados para repartirse el trabajo de la reproducción, de tal modo que la hembra es capaz de producir huevos
en continuo en ciclos sucesivos durante la época de reproducción, esos huevos los libera en un momento determinado en que el macho es capaz de aceptarlos. La duración de la embriogénesis, es decir, del desarrollo de estos huevos en los machos, va a prolongarse prácticamente durante el mismo tiempo que tarda la hembra en producir un nuevo lote de huevos, de tal modo que cuando ésta ya tiene los huevos preparados, el macho ya está en condiciones, porque ha liberado los juveniles que ya han nacido, los ha liberado y por tanto es capaz de aceptar otro lote de huevos por parte de la hembra. Todo esto es muy importante porque supone que los dos individuos que forman la pareja son capaces de trabajar simultáneamente en labores de reproducción, es decir, constituye una verdadera diferenciación y un reparto perfecto del trabajo de reproducción. Esto, en el fondo, es una eficiencia reproductiva que tienen este tipo de especies. Tras varias semanas de xestación, chega o momento do parto. O acubillo da noite, a agulla brava, cunha breve e violenta contracción, abre o saco incubador. Momento no que saen ao exterior numerosas crías totalmente formadas. O nacemento das crías de agullas bravas, que non posúen saco incubador, como o Nerophis lumbriciformis, é máis simple. Elas mesmas se abren camiño. As máis atrasadas contan coa axuda do pai para saíren ao exterior. O parto do cabalo de mar é máis longo. Sofre numerosas contraccións antes de dar a luz e axúdase premendo o saco para facilitar a saída das crías. Poden chegar a nacer ata 1 milleiro de pequenos cabalos de mar. Réplicas en miniatura dos seus pais de apenas 1 centímetro de lonxitude. Totalmente independentes, son capaces de valérense por sí mesmos inmediatamente despois de nacer. Son das criaturas máis fermosas e fascinantes da natureza. Pero moitas especies están seriamente ameazadas. Hoxe, a súa fráxil e delicada figura corre grave risco de desaparecer dos nosos mares e océanos. Calcúlase que cada ano máis de 30 millóns de cabalos de mar son arrancados do seu hábitat natural. A poboación mundial de algunhas especies descendeu máis dun 50%. Esta disminución atópase relacionada principalmente co mercado da medicina oriental. Medicina baseada na crenza infundada de que seco sen po curan diversas enfermidades. Los países orientales son los mayores importadores de caballitos de mar, en parte para la alimentación, porque los comen, y en gran parte para la medicina tradicional china. A productos que vienen de caballitos de mar se le atribuyen propiedades medicinales como al cuerno de rinoceronte o a otros productos de especies amenazadas. Son propiedades que no tienen ninguna base científica, son supersticiones, pero detrás de las supersticiones muchas veces hay grandes negocios. La ciencia nació para luchar contra la superstición y es una función que tenemos que seguir haciendo los científicos. La biodiversidad marina es mayor que la biodiversidad terrestre y, sin embargo, es muy desconocida. Aún hoy en día estamos describiendo nuevas especies de caballitos de mar. Pero estas non son as únicas ameazas ás que se enfrontan. Os leitos de vexetación mariña nos que viven encóntranse a un paso da civilización e isto supón que sufran o impacto da contaminación, da destrucción física do ecosistema, do furtivismo ou da pesca accidental.
En general, las poblaciones de signátidos están en franco declive porque cada vez son menos abundantes, tanto peces pipa como caballitos de mar. Quedan restringidos a zonas en las que las pesquerías agresivas no son capaces de llegar. Hay sistemas de pesca, como son los butrones de la anguila, que es una pesquería que hay en el interior de la Ría de Vigo, en la ensenada de San Simón, que es perfectamente compatible con la viabilidad de las poblaciones de signátidos, de peces pipa y caballitos de mar. Otros tipos de pesca, las ganchas, lo que son los rastros de la almeja, es totalmente incompatible porque son destructivos del hábitat en el que viven estas especies. Entonces, evidentemente, hay que reservar zonas en las que no se pueda utilizar este tipo de artes de pesca, o es hacer la extracción de otra manera que no signifique una destrucción de estos hábitats. No simplemente para los signátidos, son para especies comerciales con mucho interés comercial, como son el choco, y que cohabitan con los signátidos. Son especies centinela que nos indican la salud del ecosistema. Si las poblaciones están en declive, es porque hay agresiones, porque hay contaminación, incluso por temas de cambio climático, que a lo mejor están forzando el desplazamiento de estas especies a ocupar otros nichos ecológicos o desaparecer. Dentro do Parque Nacional do Arquipélago de Cabrera, o Instituto Mediterráneo de Estudos Avanzados realiza censos visuais e mostraxes con técnicas non invasivas das praderías mariñas que albergan poboacións de signátidos. Tanto los caballitos de mar como los peces pipa, pues uno de sus hábitats fundamentales donde ellos viven son las praderas de angiospermas marinas. Son el lugar donde viven, donde se alimentan, donde se refugian de los predadores. Es muy característico de los signátidos que tienen un cuerpo y una coloración que les permite camuflarse con el entorno. En el caso de los peces pipa, muchos de ellos su cuerpo es como si fuera una hoja de una fanerógama marina, entonces es muy difícil de verlos entre las hojas y de hecho por su forma de moverse y de comportarse se camuflan perfectamente, entonces es un hábitat fundamental para ellos. Si desaparecen las praderas, desaparece el hábitat donde ellos pueden vivir, sobrevivir. Uno de los factores principales de pérdida de praderas son las perturbaciones mecánicas, ¿no? Actividades humanas que causan un daño físico en las praderas porque arrancan plantas o matan plantas, como son todas las construcciones costeras, la pesca de arrastre o, por ejemplo, puede ser también el fondeo de embarcaciones. Hay especies que crecen rápidamente o que se reproducen, que producen flores, frutos y semillas, se producen mucho, entonces tienen una capacidad natural de recuperación mayor. Pero, por ejemplo, en el caso de Posidonia oceanica, es una especie que crece muy lentamente y se reproduce también de forma irregular y escasa en relación al número de plantas que hay, entonces su capacidad de recolonización y de recuperación natural frente a estas perturbaciones es muy baja. Por la importancia que tienen, por todas las funciones que realizan ecológicas, por mantener la diversidad de los ecosistemas, del sistema costero, por atenuar la energía del oleaje, por contribuir a mantener la calidad de las aguas, por todas estas funciones debemos intentar cambiar la forma en cómo nos comportamos con la naturaleza, cómo interactuamos con la naturaleza, de una forma que no cambie las condiciones ambientales que necesitan estas plantas para vivir. La superficie protegida del mar sigue siendo mucho más baja que en tierra. En tierra se calcula que un 10% de la superficie está protegida y en el mar es aún el 1%. Las reservas marinas son muy importantes para la conservación de la biodiversidad y son muy importantes también para la conservación de los recursos pesqueros. Se prevé que si no hay medidas correctivas, en el año 2100 el 50% de las especies marinas estarán al borde de la extinción. Por eso es tan importante implementar medidas de conservación marina. O traballo dos investigadores é fundamental para coñecer a vida destes animais en estado salvaxe. A investigación contribúe en gran medida á conservación destas especies mediante o desenvolvemento de técnicas de cría en catividade. Adquirir información de la biología y de la ecología de estas especies en el medio natural es complicado, no siempre es posible. Por lo tanto, el hecho de poder mantener sistemas de cultivo con unas condiciones adecuadas para nuestros intereses científicos, lo que nos permite es precisamente poder hacer simulaciones
in situ en estructuras experimentales, de tal modo que podamos atender a los objetivos que nosotros pretendemos estudiar. Cuando nosotros disponemos de una herramienta para poderlas reproducir en cautividad, lo que estamos fomentando es un aprovisionamiento de individuos que sean susceptibles en su momento para poder repoblar o reintroducir la especie en zonas donde o bien ha desaparecido o bien realmente tiene problemas serios de conservación. Cualquier gestión de conservación de un espacio natural exige en primer lugar un conocimiento de la especie de la que se trata. Un científico es capaz, o debería ser capaz, si pretende conservar una especie determinada, de adquirir los conocimientos suficientes para poder utilizarlos posteriormente en la administración o en distintos sectores y poder desarrollar planes de conservación. Optimizar un programa de cría que tenga como objetivo, desde la genética, preservar la diversidad genética, esa materia prima que garantiza el potencial evolutivo de las poblaciones, preservar, mantener la diversidad genética en cautividad y evitar los efectos negativos de la consanguinidad, del apareamiento entre parientes. Complementan al objetivo principal de un programa conservacionista que debería ser mantener las poblaciones salvajes in situ. El problema es que cuando las poblaciones están muy amenazadas, los proyectos ex situ en cautividad pueden ayudar a conocer la especie, entender sus mecanismos de reproducción y utilizarlos como complemento en la suplementación de las poblaciones salvajes si llega el caso en que haya problemas de riesgo extremo de persistencia ou pervivencia de estas poblaciones. Na actualidade, a produción ou cría en catividade destas especies aínda está pouco desenvolvida, pero xa supón unha fonte de exemplares moi interesante para diversas actividades, como a investigación ou o reforzamento de poboacións salvaxes no medio mariño. O coñecemento das características biolóxicas das especies é esencial para establecer as mellores condicións de cultivo. O Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo é pioneiro na cría en catividade de cabalos de mar europeos. Son especies completamente desconocidas en lo que se refiere a cultivo, sobre todo. Muy poca gente o nadie trabaja con animales parecidos a estos y nadie trabaja con estas especies concretas. Entonces, todo lo que hacemos es nuevo. Vimos que las primeras camadas que producíamos eran de muy mala calidad y eso era consecuencia de que el alimento no era el adecuado. Tuvimos que hacer analíticas para ver cuáles eran las necesidades hasta que dimos con un alimento de calidad que nos permitió obtener puestas viables. Las crías solo admiten alimento vivo, entonces eso nos obliga a cultivar zooplancton en todas las fases. El cultivo lo podemos dividir en dos fases. Por una parte tenemos a los reproductores, que tienen que estar cómodos y sin estrés para reproducirse. La reproducción es lo primero que elimina un pez cuando está en mal estado. El cultivo de las crías lo realizamos en otros tanques completamente diferentes porque las necesidades que tienen de circulación de agua y alimentos son muy diferentes. El objetivo de la cría en cautividad es que sirva como herramienta para gestionar poblaciones naturales de especies que están en regresión. Por ejemplo, haciendo reforzamiento de poblaciones salvajes, reintroduciendo animales criados en cautividad, seleccionados previamente genéticamente en función de las características que tienen que tener para esa zona concreta y soltándolos después en el mar. Por otra parte, está el mercado de la acuariofilia. Trabajamos con especies que son comerciales, que se capturan del medio natural y que se comercializan a lo largo de todo el mundo. Entonces, la cría en cautividad es una herramienta muy buena para evitar que se esquilmen las poblaciones naturales. A investigación
a conservación dos ecosistemas mariños e a protección da biodiversidade que albergan son de vital importancia, porque o mar é o elemento clave para o noso futuro. Los signátidos son interesantes no solo para un biólogo, para un científico, sino que además, por esa estructura tan compleja, pero también ensamblada de multitud de partes esqueléticas que conforman su cuerpo, se presta para aplicaciones que uno realmente pues, nunca hubiera imaginado. Una de ellas, me parece una aportación fantástica, es su aplicación en el mundo de la robótica o incluso para el desarrollo de productos que puedan servir como estructuras ortopédicas, y en este sentido pues, se ha estudiado muy bien todo lo que es el ensamblaje de las distintas piezas de la columna vertebral de los caballitos de mar y también de los peces pipa para el desarrollo de prótesis que permiten una movilidad mucho mejor incluso que si hubieran sido desarrolladas mediante un diseño humano, ¿no? El mar es un bien común. Entonces, que es importante que esté en buenas condiciones para que la gente que viene a bucear pues, pueda observar estos animales, que en principio no tienen valor comercial como comestible, pero sí tienen un valor comercial de cara al turismo. La biodiversidad no nos pertenece, sino que nosotros formamos parte de ella. Si desaparece una especie, no solo perdemos el conocimiento sobre esa especie, sino perdemos conocimiento sobre la evolución y sobre otras especies. Es como si de una novela perdiéramos un capítulo. Podemos no entender la historia completa. Las especies, todas las especies que hay, son un pool genético como un conjunto de oportunidades que la biosfera tiene para afrontar el futuro. Si perdemos especies, perdemos cartas para jugar en el futuro, capacidad de responder a retos que se nos planteen. La sociedad suele buscar otra serie de ventajas económicas en detrimento del medio marino. Lo que hay que tener claro y concienciar a la sociedad que el medio marino es un patrimonio a conservar, que es la herencia de las generaciones futuras. Para el caballito de hocico largo que tenemos en las costas españolas atlánticas, Hippocampus gutulatus, pueden existir diferentes poblaciones genéticamente diferenciadas para la misma especie. Tal vez en un ambiente, hábitat, escenario ambiental futuro, una de las poblaciones diferenciadas sea la que realmente esté adaptada para poder persistir y sobrevivir en esa nueva condición. No hay que esperar a que la situación haya pasado de cierto punto crítico para desarrollar planes de conservación para estas especies, sino que, como muchas veces no sucede, hay que actuar al revés. Es decir, lo que hay que hacer es sentar las bases de su conservación antes de que estemos en un punto de regresión sin retorno. Fixa a túa mirada no mar. Sinte, respira. El proporciónanos a metade do oxíxeno que respiramos. Diante dos nosos ollos, somerxidas, existen cidades invisibles onde todo é vida e movimento. Onde as lendas cobran vida e a realidade se converte en fábula. Descoñecidos mundos, descoñecidas historias, só custodiadas por un celoso e indefenso mar.